Familia querida, el Señor les bendiga y les guarde. Honra a los líderes. Hay un verso en Primera de Samuel 2:30 que dice, yo honro a los que me honran y los que me desprecian serán tenidos en poco. Es lo que yo le llamo la ley de la honra. La honra es como una semilla que produce honra, cuando tú la siembras, cuando tú la das. Fíjese, la ley del amor es distinta. Dice que tú tienes que amar hasta a tus enemigos, pero la honra no. La honra dice, la honra vuelve para el que la siembra. Por eso dice la Biblia, honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien. ¿Usted ve? Entonces, hoy vamos a aprender algunos principios muy importantes. Recuerde que en el devocional de ayer hablábamos sobre el trato hacia los pobres, hacia los hermanos, etcétera. Hoy Pablo instruye a Timoteo sobre el trato que debe tenerse con los ancianos. La palabra ancianos es presbítero en griego, que quiere decir maestros, pastores, supervisores. Leamos 1 Timoteo 5 del 17 al 25. Los ancianos que gobiernen bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar, pues la Escritura dice, no pondrás bozal al buey que trilla, y digno es el obrero de su salario. Mire, muchas personas dicen, los pastores no trabajan, eh, otros dicen, no está bien que se le pague a los pastores que sirven en la obra. Y de hecho, yo he visto muchos pastores servir toda su vida, 30, 40 años, y luego sencillamente se van a su casa cuando ya no pueden seguir sirviendo y no tienen un seguro de vida. La iglesia se busca otro pastor. Ellos sirvieron toda su vida y terminan muchos de ellos en la casa de un hijo, etc. Y muchas iglesias se desentienden. Hay ya iglesias que han establecido algunos sistemas para proteger. Por ejemplo, un empleado que trabaja en una compañía, pues tiene un seguro, tiene luego de su retiro algún tipo de apoyo. Y eso es tal vez uno de los descuidos que hemos tenido en las iglesias. Yo recuerdo el caso de una anciana pastora que eh, cuando ya estaba, primero era su esposo, después era ella, cuando ya terminó en la iglesia, buscaron un pastor joven y ella estaba sentada en su casa y la iglesia no la sostenía. Yo recuerdo que me dio pena y fui donde ella y le llevé una ofrenda. Y esa anciana, llena de dignidad, me dijo, eso que tú me traes, ¿es el diezmo que tienes que llevar a la iglesia o es un regalo que traes o es una ofrenda que traes para mí? Y yo, en realidad, era el diezmo que yo debí llevar a la iglesia. Y yo dije, en vez de dárselo a la iglesia, se lo llevo a ella. Pero esa mujer fue tan íntegra que dijo, si es el diezmo de la iglesia, tienes que llevarlo a ella, no traerlo a mí. A mí me dio vergüenza. Y yo le dije, es para usted, es para usted. Pero en realidad no. Y aunque yo se lo di a ella, después llevé a la parte de la iglesia. Y ella me enseñó una profunda lección. Pero a la vez, yo pensé, no podemos abandonar a la gente que han servido en lo espiritual a nosotros. Y de esto un poquito que habla este devocional de hoy. Dice, el obrero es digno de su salario y no pongas bozal al buey que trilla. Esto fue también un principio de la ley, que si un buey trabajaba en el campo, tú tienes que dejarlo que coma del mismo campo que él produce. Jesús también usó este principio cuando dijo, donde ustedes vayan a predicar o reciban una casa, coman de lo que le den en esa casa, porque está escrito, no pondrás bozal al buey que trilla. ¿Ok? Entonces, la Biblia habla mucho de eso. Si usted ve, por ejemplo, la ley del Antiguo Testamento, Dios, cuando el pueblo de Israel llegó a la tierra prometida, Dios le dijo, a las 11 tribus se le entrega tierra, pero hay una que no le den nada, ella se queda sin nada. Dijo, le dio a esa tribu, yo soy la heredad de ustedes. Ustedes me sirven a mí. Ustedes van a ser ministros para atender lo espiritual. Y las otras 11 tribus le van a asignar una pequeña porción de tierra dentro de sus tierras y ellos van a dar un diezmo y de eso ustedes van a sostenerse. Digamos, Dios estableció ese sistema para esa gente que se dedicaban a su servicio. Entonces, vemos también el caso del apóstol Pablo. Hay alguna lectura que hace bien leerla. Una está en 1 Corintios capítulo 9 y nos dice, verso 4, perdón, verso 7, ¿quién
fue jamás soldado a su propia expensa? ¿Quién planta viña y no come de su fruto? ¿Quién apacienta el rebaño y no toma de la leche del rebaño? Esto en 1 Pablo habla esto de esta manera, pero cuando continuamos leyendo, pero él dice, pero yo no hago uso de ese derecho para que... Entonces Pablo decía, lo que yo necesito, mis propias manos lo produjeron. Pablo dice, no porque no tenga derecho, sino para no dar lugar a que hablen. Sin embargo, más adelante, cuando leemos en Filipenses capítulo 5, que ya él estaba anciano y a veces estaba preso, a veces estaba en situaciones, dice la Biblia que hubo una iglesia que le mandó una ofrenda desde Tesalónica hasta Filipo, esos son 160 kilómetros. Y oiga lo que dice Pablo de esa iglesia, dice, en gran manera me gocé en el Señor de que ustedes revivieron su cuidado de mí. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo estoy enseñado, ya para estar saciado como para tener hambre, ya para tener abundancia como para tener necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y le dice, sin embargo, bien hicieron en participar conmigo en mi tribulación y sepan también que al principio de mi predicación, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir sino ustedes, pues aún a Tesalónica me enviaron una y otra vez para mis necesidades. No es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Y luego sigue diciendo, todo lo he recibido y tengo abundancia y estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviaron, olor fragante, sacrificio acepto y agradable a Dios. Y les dice, le echa una bendición y le dice, mi Dios pues suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria. ¿Te ve? Entonces, fíjese cómo él le dice, lo que ustedes me enviaron, yo lo recibí. Y le dice, y Pablo dice, y yo le digo esto a ustedes, no porque tenga necesidad, porque yo no tengo problema, dice Pablo, pero le dice, lo hago porque busco fruto en ustedes, porque de lo que ustedes siembran, ustedes van a cosechar. Y por eso le dice, mi Dios pues suplirá lo que os falta. Ahora, volviendo al tema de hoy, fíjese que el mandato aquí dice, a los que, volviendo a 1 Timoteo 5:17, dice, los ancianos que gobiernen bien. ¿Usted ve? No a cualquier anciano, no a cualquier pastor, no a cualquier, el que gobierna bien. Dice, se ha tenido por doble honor, porque se habló de honrar a los pobres y tal. Pues dice, pero esta gente que tenganlo por doble honor. Entonces dice, mayormente a los que trabajan en predicar y enseñar. Entonces, y ahí es donde dice, no pondrás voz salvo el que trilla y digno es el obrero de su salario. Y luego añade, contra un anciano, no, la palabra anciano no se refiere a viejo, sino a presbítero, supervisor, líder. Dice, contra un anciano no admites acusación, o pastor, no admites acusación, sino con 2 o 3 testigos. Y a los que persisten en pecar, repréndelo delante de todo para que los demás también teman. Déjame explicarle esto, mire. Dice, contra un pastor, contra un líder, no admitas acusación salvo por 2. Charles Spurgeon decía, cuando alguien te lleva un chisme de un pastor, dile que te lo ponga por escrito, porque a nadie le gusta poner su chisme por escrito. Eh, ¿Y qué es lo que está diciendo aquí? Él fíjese que por un lado dice, no admitas sino por 2, pero a la vez dice, pero al que persiste en pecar, repréndelo delante de todo. Hay un balance aquí donde dice, tienes que hacer una investigación, tener las cosas claras antes de emitir un rumor, pero también dice, pero si hay pecado y ese anciano persiste en pecar, o ese líder, hay que reprenderlo públicamente. Mire, no hay nada más terrible para una iglesia, para una congregación, para una organización, que cuando un líder tiene una mala conducta y no es llamado a cuenta. ¿Te ve? Nada más dañino cuando tú tratas a alguien como que esa persona nunca puede fallar o a alguien como que todo lo que hace es malo. Hay que tener ese balance delicado y eso es lo que está diciendo acá. Entonces, verso 21 dice, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo y de sus ángeles escogidos, que guarde estas cosas sin prejuicios. Usted ve, no haciendo nada con parcialidad. Oiga bien, sea pobre, rico, esto, aquello, no, cero parcialidad. Dice, no impongas con ligereza las manos a ninguno, ni participes en pecado ajeno, consérvate puro. ¿A qué se refiere esto? Fíjese.
Esto tiene dos explicaciones. Esto, personas que tú ves con fruto y que tal cosa y mucho fervor, ten cuidado. No vayan a poner mano. La imposición de mano antes se refería no solo a la impartición de dones, sino a la presentación, a la aceptación, a la ordenación para el ministerio. Y él decía, ten mucho cuidado. No declares líder a nadie así tan fácilmente porque le vea fruto o porque tal cosa. No seas ligero con eso. ¿Okay? Lo otro, esto es una instrucción al pastor. Lo otro que le está diciendo acá es que también cuando una persona pecaba e iba a ser restaurado, también se oraba sobre esa persona imponiendo mano. O cuando alguien se arrepentía. ¿Ok? Pero en este caso también le dicen, ten cuidado, no con ligereza. Porque la gente dice, ay, sí, ya me arrepentí, ya quedó. Ah, no, está bien, fulano está restaurado, ponlo de nuevo a predicar y a cantar y tal cosa. Le dicen, no hagas eso con ligereza. Tiene que verificar que realmente un verdadero arrepentimiento. Y dice, no participes de pecado ajeno. ¿Cómo usted y yo podemos participar de pecado ajeno? Cuando sabemos cosas y la callamos. Cuando alguien nos viene con un chisme y somos partícipes de esto. Hay muchas maneras de uno participar en pecado ajeno. Usted ve. Y uno dice, no, yo con mi propio problema tengo. Yo no voy a participar en tus temas, amigo. No me voy a echar su pecado arriba mío también. ¿Ok? Bastante lucha tengo yo con lo mío. Gracias. Entonces dice acá, ya no bebas agua, sino usa un poco de vino por causa de tu estómago y de tus frecuentes enfermedades. Oiga, Pablo era un hombre, dice la Biblia, que, que tenía una unción tan grande, demonios salían, llegó a resucitar muertos. En una ocasión dice la Biblia que hasta cosas por lo que él oraba objetos, luego lo llevaban donde los enfermos eran sanos. Sin embargo, Timoteo, que era un pastor, un hijo amado, como le llama, él le habla aquí frecuentes enfermedades. Y no dice que él oró y que Timoteo se sanó. Esto dice que el don no era de Pablo, sino del Espíritu Santo, y según el Espíritu Santo quería que eso se use. Porque él permitió que Timoteo tenga esas frecuentes enfermedades, para que usted sepa. ¿Ok? Y luego le da una especie de remedio natural. Le dice, toma un poco de vino, no bebas agua. ¿Por qué? Porque a las aguas en aquellos tiempos eran insalubres. Y entonces parece que este hombre tenía sus complicaciones en el estómago. Y Pablo le dice, mira, toma un poco de vino. Eh, Él le está dando una especie de remedio natural. Lo que estamos diciendo acá, que tú sabes, la medicina no es mala. Que hay personas que dicen, no, yo voy a orar y si Dios me sana. No, también Dios le dio la ciencia a los médicos, ¿ok? Entonces, el verso, y que uno tiene que cuidarse. El verso 24 dice, los pecados de algunos hombres se hacen patentes antes que ellos vengan al juicio, mas otros se les descubren después. Asimismo, se hacen manifiestas las buenas obras y las que son de otra manera no pueden permanecer ocultas. Amén. Repite, estas son ordenanzas para que una iglesia sea sana, crezca, para que no haya excepción, para que se le dé honra a quien tenga que dársele honra, eh, y que seamos agradecidos. Muchas veces decimos, no, no es necesario, pero recuerde eso, la honra produce honra. Dios te bendiga, Dios te guarde.